Bien, buenos días a todos. En nombre del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, nos complace brindarles una cordial bienvenida y compartir con todos ustedes este espacio formativo, el cual esperamos sea de provecho para todos. Previo al inicio de la charla, les solicitamos amablemente mantener desactivados sus micrófonos y cámaras de video. Esta actividad se estará grabando para compartirla posteriormente como parte de los contenidos académicos y divulgativos de la NAME UCR. Para facilitar la atención de preguntas, desde ya dejamos a su disposición nuestro chat en esta plataforma, donde estaremos recibiendo sus preguntas a nuestros facilitadores de hoy, quienes procurarán brindar respuesta a todas sus inquietudes. Les solicitamos plantear sus preguntas en el momento en que sean necesarias. Nosotros estaremos atendiendo a medida que vayamos recibiendo sus consultas. La conferencia Tramitología Ambiental en Procesos Viales forma parte del programa anual de capacitación 2021 y tiene como objetivo general identificar los principales trámites y procesos necesarios en materia ambiental para el desarrollo de proyectos viales de construcción de obra nueva, mejoramientos y conservación vial. Para dar inicio a esta actividad, me es grato presentarles a nuestras facilitadoras de hoy, las ingenieras Marcela Susadas y Vargas y María Jesús Prieto Rodríguez, funcionarias del Departamento de Gestión Socioambiental del Consejo Nacional. Muy buenos días. Para tanto para Marcela como para mí es un gusto tener ambiental por la tramitología ambiental en proyectos viales, que sabemos que pues no es mucho que se ve en todo el campo de la ingeniería, pero es muy específico para municipalidades, para desarrolladores de proyectos viales y también para el Ministerio de Obras Públicas como para el CONAVI. Este día vamos a hacer un recorrido por una ruta ambiental de trámites. Vamos a ver, iniciar con las funciones del departamento, los criterios ambientales con los que determinamos los diferentes instrumentos de los proyectos a usar para la tramitología, el marco normativo. También hablaremos de las instituciones que competen cada uno de estos trámites, qué hacer en cada una de estas instituciones y culminaremos, tanto mi compañera, la ingeniera Sudas, así como yo, con un par de ejemplos que hemos desarrollado en el CONAVI. Conforme vayan pasando las filminas, vamos a ir viendo algunos proyectos en los que tanto mi compañera como yo, bueno, hablaremos mejor del Departamento de Gestión Socioambiental. Hemos aportado para tanto parcial como de forma completa para el trámite ambiental del proyecto. Siempre es importante decir que no solo somos Marcela y yo, que somos ingenieras civiles, sino que también todos estos trámites requerimos el apoyo de otros profesionales de diferentes competencias, como lo son los biólogos, geólogos, arqueólogos, los ingenieros forestales y bueno, como les decía, nosotras que somos ingenieras civiles. Este, en el CONAVI, en el Departamento de Gestión Socioambiental, tenemos muchas y muy diferentes funciones y objetivos en la tramitología. También de vez en cuando ayudamos en otros departamentos. Sin embargo, para lo que hoy nos compete, estos son las principales funciones y trámites que hacemos, más atinentes, digamos, a nuestro trabajo. Primero es aplicar los instrumentos de gestión ambiental y social correspondientes de conformidad a la normativa del país. Este, Esto significa que tenemos que ver el proyecto y con criterio, que vamos a ver más adelante con los criterios, ver cuál es el instrumento que mejor se le aplica al proyecto. De carreteras, por supuesto, ya sea un puente, ya sea una carretera, un muro, ahí los vamos a ir viendo. Ver si son de bajo impacto ambiental, que de uno, el de uno si es un instrumento de declaración jurada de compromisos ambientales o si es un plan de gestión ambiental o un estudio de impacto ambiental. También el otro objetivo que tenemos es preparar y coordinar la elaboración de términos de referencia para la contratación de regencias para los diferentes proyectos,
la CETENA nos va a estar pidiendo regentes ambientales, entonces se requiere ver las personas que son idóneas para este tipo de trabajo, así como también para hacer proyectos de estudios de impacto ambiental. El tercer objetivo es revisar y analizar, de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, las disposiciones y especificaciones ambientales que se requieren. Por ejemplo, cuando vamos y vemos un proyecto, tenemos que dar también las medidas de mitigación. Eso es parte del inicio del proyecto. Entonces ahí podemos ver si necesitamos sedimentadores, si requerimos de controles de polvo, de ruido y así este tipo de acciones mitigadoras, compensadoras para los proyectos ambientales. Es súper importante el cuarto, que es que realizar giras de trabajo. En el caso específico de los proyectos viales, la recomendación es hacerlas antes, durante y después del proyecto para darle un cierre. Es muy importante porque yendo a estas giras nos damos cuenta de las necesidades que tiene el proyecto para la tramitología ambiental. Es muy diferente un proyecto que es un puente a un proyecto que es una ruta. Sabemos que un puente tiene un flujo de agua en su parte inferior y eso es una zona de protección, por ejemplo. Entonces es muy importante el tipo de proyecto que nos vamos a estar encontrando. También la zona. Y por último, es muy importante eh, para nosotros mantener controles en los diferentes trabajos que se hacen, tanto de la forma ambiental, de la parte constructiva, como de la parte de tramitología. ¿Por qué razón? Porque todos estos permisos, todos estos trámites tienen un tiempo definido, un tiempo donde se pueden empezar los trabajos. Por ejemplo, en la CETENA tenemos 5 años para iniciar el trabajo. Para tala de árboles depende mucho del área de conservación. Y bueno, no así tenemos tanto cuando ocupamos un permiso de obras en cauce. Ahí podemos ver en la fotografía este proyecto que es la sustitución de puentes menores en la ruta 733 allá en Guatuso, bien muy lejano del Valle Central, y ahí se estuvieron haciendo una cantidad de puentes grande para mejorar las condiciones. Muchos de estos puentes usaban tucas para soportar el paso de camiones y pues bueno, ahí perdón, estuvimos trabajando y ahí se construyeron estos puentes que, bueno, son muy importantes para la comunidad, para el trasiego eh, de sus insumos, de sus productos, para cuestiones de emergencia, como una ambulancia. Bueno, les quería enseñar eso. Ahora bien, entramos en los criterios ambientales fundamentales por considerar el desarrollo de un proyecto vial. Y esto es algo muy importante, ya que los criterios nos van a ayudar a definir el tipo de proyecto desde el punto de vista ambiental, el tipo de trámite que vamos a ocupar, qué normativa nos va a aplicar y qué instrumento vamos a usar en la CETENA o qué trámite tenemos que hacer ante el SINAC para la corta de árboles. Más adelante vamos a ir detallando todos estos trámites, pero es importante ver estos criterios. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyecto es? Como les comentaba anteriormente, una cosa es un puente donde sabemos que siempre vamos a tener un área de protección, versus una carretera donde nos vamos a topar con otras situaciones. Por ejemplo, nos vamos a topar con mucha gente, nos vamos a topar con árboles en las orillas del río. En el caso de esta fotografía que es el proyecto de Alajuela de Heredia en la ruta 3, nos vamos a topar con expropiaciones. Claro, eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Eso es otro departamento, pero todo es importante a la hora de visualizar el proyecto desde el punto de vista del trámite que hay que hacer y el tiempo que tenemos para hacerlo. También podemos tener proyectos como un muro, que eso pasa mucho cuando se vienen algunos muros ahí en el Cerro de la Muerte, bueno, algunos deslizamientos. También tenemos pasos a desnivel, que están ahora muy de moda eh, en todo lo que es circunvalación. Tenemos puentes peatonales, entre otros proyectos. Y depende de cada uno de ellos, así vamos a tener que buscar qué ambientalmente mejoras, qué trámites se le tienen que hacer.
El otro criterio ambiental que es importante es dónde se localiza el proyecto. Es diferente estar en un área protegida, en un parque nacional. Es muy diferente estar en una ruta nacional que ya existe. A veces, en otras ocasiones, necesitamos hacer una trocha completamente nueva. Por ejemplo, porque este, el proyecto tiene una cola al final y se le debe de, para darle un mejor servicio a los usuarios, se le debe de hacer ese tramo, por ejemplo. También, que ya nos ha pasado, si el proyecto está en una zona marítimo terrestre, también ahí hay que ver otra parte de la normativa. Eh, y también es muy importante el siguiente criterio, que es si el proyecto es completamente nuevo, es decir, si no existe nada, si es, por ejemplo, un río donde la gente pasa a pie, y hay que hacer un puente y tenemos que empezar de cero. Si es una mejora, por ejemplo, a veces las calles vienen en lastre y se van a asfaltar, entonces ahí tenemos que ver el tipo de normativa y de trámite que hay que hacer. Cuando es conservación vial, que va ahí con un poco de la mano con lo que es mejora, o si el proyecto es de emergencia, como nos ha pasado cuando pasan tormentas, tormentas como la NEI, como la Otto, que entonces el CONAVI no puede esperar, ni el país puede esperar a hacer toda una tramitología porque se lleva su tiempo, lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces hay ley y un marco legal que nos faculta para trabajar de una forma más expedita. ¿Con qué información se cuenta? Bueno, digamos que vamos a hacer el proyecto, el puente, y no es una emergencia, es un trámite de los normales que manejamos en el departamento. Entonces, vamos a ocupar alguna información para iniciar básica, que son los planos. Estos planos no necesariamente son el plano final, así lo podemos ver en la normativa de la SETENA. Esto que tenemos la viabilidad ambiental es previa a que el proyecto se construya. Entonces, como ingenieros, bueno, sé que aquí hay una amplia gama de profesionales, sabemos que el proyecto que se dibuja en planos a veces tiene pequeñas, muy pequeñas variaciones ya construidas, ¿verdad? La ubicación del proyecto es muy importante y eso otra vez se vuelve a juntar con el criterio de dónde se localiza, pero también es muy diferente hacer este proyecto en una zona llena de vehículos en el Valle Central, como hacer aquella carretera allá en Cóbano, que es otra situación en cuanto al TPD diario. Y también es muy importante la descripción del proyecto, qué vamos a hacer. Este puente que vamos a poner, este puente que vamos a sustituir, es un puente que es Bailey, es un puente de Tucas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a ampliar? ¿Le vamos a dar más ancho? ¿Le vamos a poner aceras? Todo eso es muy importante. Y la pregunta del millón que siempre tenemos es qué tan urgente es. Casi siempre es muy urgente, pero como lo veremos ahora, más adelante también, hay proyectos que hemos iniciado el trámite, hemos tenido la viabilidad y hemos tenido que hacer el trámite también de suspenderla porque el proyecto no inicia, porque a veces los insumos con los que se pensaba hacer eh, eh, los mandaron para otro proyecto que se requiere de urgencia, mucho más urgente, porque vino Nate y entonces el puente Begley que íbamos a hacer allá, por decir un ejemplo, en Karate, tuvieron que mandarlo para allá, para otra zona, en Guanacaste, por decirlo. Entonces, a veces tenemos que ver qué tan urgente es, también por el tema de que a veces el presupuesto no está, o no está el dinero, o se ocupa, ustedes saben, ¿verdad? Para otro proyecto, etcétera. Y al final, el criterio ambiental, vamos a responder la gran pregunta. Al final, ¿qué trámite vamos a iniciar, ya sea en la SETENA o en las municipalidades? ¿Qué trámite vamos a iniciar para corta de árboles? ¿Se requiere un trámite para corta con declaratoria de conveniencia nacional o es un trámite sencillo de una carretera? Y también requerimos obras en cauce, se van a hacer pasos por el río, se van a hacer algún tipo de escollera, algún tipo de muro, todo eso es sumamente importante. En la foto podemos ver este proyecto de la Alajuela Heredia en la Ruta Nacional número 3.
para algunos de los que ahí en ese proyecto, tanto Marce como yo colaboramos, y en este proyecto es muy importante para los que vivimos o somos alajuelenses o viajamos de Alajuela a Heredia. Algunos recordarán que montarse en un bus eran 45, una hora de camino. Ahora, gracias a esta ampliación que se hizo, ya trasladarse no es tan complicado, ¿verdad? Ahora le doy el pase a mi compañera Marcela. Hola, buenos días a todos. Ya María hizo la introducción, entonces voy a continuar. Compañeros, entonces acá el marco normativo y las principales instituciones involucradas y sus funciones en materia ambiental. ¿Por qué nosotras consideramos que esto es importante? Porque los trámites ambientales están normados. No es algo que se inventa, sino que tiene su normativa aplicada y su jurisprudencia, y eso es lo que nos da la guía de qué es lo que tenemos que hacer. Se hace, como dijo María Jesús anteriormente, se hace una preevaluación, digamos, a nivel de visualización del espacio, ir al lugar, verificar cuáles son las especificaciones técnicas de cada actividad, obra o proyecto, y en función de eso nosotros ya decimos, ahora sí, vamos a ver cuál es la normativa que nos aplica. Entonces, la primera, ¿verdad? Como siempre, la Constitución Política, el artículo 21. Aquí nada más las voy a ir como enumerando rápidamente. La Ley Orgánica del Ambiente, tenemos la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Aguas, la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, y acá hay una ley muy, muy importante, muy, muy reciente también, que es la Ley de Eficiencia en la Construcción, el Mantenimiento y el Mejoramiento de la Red Vial Cantonal Nacional. Eso salió en el 2019, y esta ley vino a agilizarnos un poco los trámites. ¿Me podrían ayudar, compañeros? Es que cada vez que alguien escribe en el chat me sale y me recorta la filmina. Entonces, si las podemos como que no salgan, o por lo menos a mí, muchas gracias, es que me corta bastante en la pantalla. Y están los decretos y jurisprudencia y demás resoluciones que saca la CETENA, o saca la Dirección de Agua, saca las entidades de ambientales, digamos, vectoras en materia ambiental, para la evaluación y gestión ambiental. Chu, ¿me ayudas pasándola? María. Ok. Lo más importante es los procedimientos de evaluación ambiental. Los procedimientos de evaluación ambiental están normados por la CETENA, y aquí también les voy a poner, bueno, aquí en la presentación se les puso los números de los decretos, que son los manuales de instrumentos técnicos para los procesos de evaluación de impacto ambiental. Son varios, entonces acá se los estamos indicando para que tengan acceso a buscarlos eventualmente si los requieren. Y hay un procedimiento cuando el proyecto se define como de bajo impacto ambiental. Hay jurisprudencia emitida por la misma Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, en donde nos dice, nos enlista cuáles son las actividades que calzan como bajo impacto ambiental, que no requieren ir a la CETENA, o sea, que están exentos de un proceso de evaluación ambiental, y vamos a las municipalidades. Esto actualmente está en la resolución 1462-2018, que enmarca lo que les decía, el listado de actividades, obras o proyectos exentos del trámite de evaluación ambiental. Y más adelantito, Chu, si me ayudas pasándola. Más adelantito les voy a enmarcar, les saco ahí como cuáles son los proyectos que esa resolución remite. Las principales instituciones involucradas. Cuando hablamos de las instituciones involucradas en materia ambiental, siempre, pues todo el mundo piensa en MINADE, permisos ante MINADE, permisos ante MINADE. Pero en realidad el MINADE, al igual que el Ministerio de Obras Públicas, tiene sus adscritas, y los permisos ambientales van variando en función de a dónde se tramitan. Por ejemplo, sí, el MINAE es el ente rector, digamos, pero tiene sus unidades o sus secretarías o sus departamentos o sus direcciones, y ahí es donde nosotros hacemos los trámites ambientales. En este caso,
nosotros tenemos la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, eso es con respecto a obras en cauce, concesiones de agua, bueno, también cuando la gente necesita habilitar pozos, cosas de ese tipo, ya veremos posteriormente qué sí hace el CONAVI, qué sí tramita el CONAVI, qué no tramita el CONAVI. También tenemos SINAC. El SINAC es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Toda la tramitología de corta de árboles se debe de trabajar o se debe de gestionar ante SINAC, y SINAC tiene sus respectivas regionales. María Jesús más adelante va a exponer un poquito más acerca del tema. Y está la CETENA, la Secretaría Técnica Ambiental, ¿verdad? Nacional, y la CETENA es a donde nosotros hacemos lo que es la evaluación ambiental y la gestión ambiental posterior. Ahí dice esta filmina, bueno, la anterior filmina, tiene de qué se aboca cada institución. La CETENA es la que realiza la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental, prestando un servicio transparente, eficiente, eficaz y de calidad que permite la correcta toma de decisiones de las instituciones estatales. SINAC gestiona integralmente la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos en coordinación con otras instituciones y sectores de la sociedad para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. La Dirección de Agua contribuye con el bienestar de los habitantes del país mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en cantidad y calidad apropiadas para las necesidades de crecimiento en el país, que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y las municipalidades, porque también expliqué anteriormente que ahora tenemos normativa que cuando el proyecto es enmarcado de bajo impacto ambiental, vamos a las municipalidades y ellos tienen los objetivos de procurar que los gobiernos locales tomen conciencia ambiental, desarrollen herramientas para implementar una gestión ambiental y planes de manejo de residuos sólidos, gestión del agua, entre otros. ¿Ok? Acá ya nos metemos un poquitito a lo que es el trámite en sí. Vamos a ver, María Jesús anteriormente decía tipo de actividades. El tipo de actividad es el que me va a decir a mí cuál es la tramitología, cuál es la vía o la ruta que yo debo tomar. Tenemos construcción de obra nueva, sustituciones, mejoramiento, conservación o emergencia. Antes María también lo había indicado. ¿Cuándo tenemos que ir a la CETENA? ¿Ok? Nosotros vamos a la CETENA cuando se hace una visualización del proyecto y verificamos que esas actividades no están enmarcadas de bajo impacto ambiental. Nosotros ya sabemos que toca ir a la CETENA, o sea, hacer una evaluación ambiental por medio de un instrumento que es el D1. La evaluación ambiental está normada por el instrumento que es el D1, que es para la ejecución de la primera fase de evaluación de impacto inicial, cuya finalidad es determinar si la actividad a desarrollar es viable desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? O sea, el D1 es un formulario que llenamos todos los evaluadores ambientales, que sabemos que nos va a decir cuál es la significancia de impacto ambiental que tiene esa actividad, y en función de la significancia de impacto ambiental me dice qué instrumento de evaluación. Así puede ser una declaración jurada de compromisos ambientales, un plan de gestión ambiental o un estudio de impacto ambiental. Esos tres instrumentos de evaluación son diferentes, cada uno. Un D1 con una declaración jurada de impacto ambiental es un instrumento más cortito, más pequeño que un plan de gestión ambiental, que es un poco más exhaustivo, o un estudio de impacto ambiental, que ya es un componente muy amplio en la evaluación ambiental de un proyecto. ¿Okay? Esos tres instrumentos nos dan lo mismo, una viabilidad ambiental o una licencia ambiental. Ese es el resultado. Después de presentar un documento de este tipo, ese es el proceso de evaluación, tenemos como resultado una licencia ambiental. En CETENA, los técnicos revisan esa información, revisan toda la parte documental, verifican que se acorde con el proyecto y, como decía María antes, que contemos con las medidas de mitigación, de control, de seguimiento ambiental, o en el caso que sean requeridas también de compensación. ¿Por qué? Porque siempre se va a hacer un impacto. No importa qué proyecto desarrollemos, siempre va a haber un impacto. Aunque sea pequeño, siempre va a haber impacto ambiental o puede haber un impacto social. Antes María Jesús indicó que
el proyecto este que ella estaba mencionando, el de Heredia, era un proyecto que muchos costarricenses se vieron beneficiados, por supuesto, pero ya a la hora de hacer un análisis ambiental, el proyecto no requería tanto tema ambiental. Pues sí, por supuesto que había manejo de residuos, por supuesto que había que trabajar el tema del recurso de agua, había que manejar el recurso del suelo para evitar contaminación, pero la afectación más grande en ese proyecto era social, que también es importante tomarlo en cuenta en la parte ambiental, ya sea por el tema de expropiaciones, ya sea por el tema de que hay incomodidad a las personas cuando se van a ingresar a sus casas, porque se tiene que desviar los vehículos, usar otras rutas o interrumpir la misma carretera para que las personas podamos pasar. Entonces, lejos de tener dos carriles, tenemos un solo carril, entonces va pasando primero un grupo, luego va pasando otro grupo. Todo esto son impactos igual ambientales, aunque en este caso los efectos son más sociales, siempre son impactos ambientales. Entonces la gente dice, ¿pero por qué? Porque el ser humano es parte del medio ambiente. Entonces es importante tomarnos en cuenta también a la hora de hacer esos análisis, no dejarlos de lado. Aunque el proyecto no tenga un impacto ambiental muy grande, sí puede tener un impacto social también grande, ¿verdad? Ok, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es, bueno, se hace primero una evaluación de impacto ambiental por medio de un formulario que es el de uno. Después eso nos arroja una viabilidad ambiental, que era lo que les decía, una licencia ambiental. Esto cuando es tramitado por la CETENA, ¿verdad? Como ente rector en materia ambiental. Y esto nos arroja una garantía ambiental. ¿Qué es la garantía ambiental? La garantía ambiental corresponde al 1% del monto de un proyecto. ¿Por qué se paga la garantía ambiental al Estado? Se paga como un compromiso de que los desarrolladores vamos a cumplir a cabalidad con las medidas ambientales que propusimos y que vamos a tratar de proteger el medio ambiente. Pero cuando esto falla, o sea, cuando efectivamente se da un proceso en el que el desarrollador falla y se demuestran incumplimientos ambientales graves, la garantía ambiental es la que entra a responder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer una gestión ambiental adecuada. ¿Por qué? Con esto nos evitamos el cobro de garantías ambientales. Tenemos también lo que es la bitácora ambiental. La bitácora ambiental es un documento que se debe llevar, llevan los responsables ambientales a nivel de demostrar y a nivel de y hacer sus inspecciones en campo y colocar ahí todas las actividades que se van desarrollando, pero también las medidas ambientales, o sea, el cumplimiento de estas o el no cumplimiento de estas. Entonces ahí eh, se va demostrando en la gestión ambiental que se le está dando al proyecto y en el caso de haber no cumplimientos, o sea, o incumplimientos ambientales, se exponen para trabajarlos durante ese periodo para que en la siguiente visita haya pues una mejora, digamos. Entonces es como que va llevando uno un seguimiento y ahí es donde va quedando anotado o plasmado, ¿verdad? Es un documento oficial también. El responsable ambiental, lo que comúnmente llamamos regentes ambientales, en realidad el nombre correcto es responsable ambiental. Esa persona asume la responsabilidad ambiental del proyecto junto con desarrollador, no es solito, o sea, no es como que la persona está solo en su responsabilidad, sino que es un conjunto. En el caso de los proyectos de CONAVI, es el desarrollador, CONAVI, las empresas, las ingenierías de los proyectos y los responsables ambientales. ¿Por qué? Porque es un todo. Es un todo en el que todos tenemos que velar por el cumplimiento. Porque un responsable ambiental es una persona contratada, digamos, puede ser por parte de la empresa, puede ser contratada por afuera. María Jesús anteriormente decía que cuando tenemos que hacer contratos, entonces esta persona va a un proyecto, hace su visita y empieza a ver, digamos, qué gestión ambiental se está dando, si está óptima, si no, qué hace falta, en qué podemos mejorar. Entonces, ¿por qué tenemos que meternos todos en el circulito de la responsabilidad? Porque, bueno, por ley es así. Pero ¿por qué el CONAVI? Pues el CONAVI es el desarrollador, ¿verdad? Por ley. ¿Por qué tienen que estar involucradas las empresas? Porque las empresas son las ejecutadoras de las actividades, ¿verdad? El CONAVI las contrata y ellas se convierten en las ejecutoras de las actividades en el sitio. ¿Y por qué las ingenierías de los proyectos? Porque las ingenierías de los proyectos tienen la potestad de indicar el responsable ambiental señaló esta deficiencia, por decir algo, o señaló que en esto estamos muy bien, excelente, los aplausos. Pero
¿Por qué el cumplimiento? Porque a través de las ingenierías de los proyectos se traslada a las empresas para poder hacer una gestión ambiental asertiva o óptima para un proyecto. Y después se arrojan lo que son los informes de responsabilidad ambiental o conocidos como IRAS, que es a donde se expone todas las circunstancias y todas las situaciones que se evaluaron en esas visitas. Los IRAS normalmente se hacen cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Eso lo define la CETENA. Cuando se tramita ante la CETENA y previo a la evaluación ambiental, previo a la viabilidad ambiental, la CETENA ya tiene definido más o menos en cuanto a la envergadura del proyecto qué tipo de informes va a requerir y normalmente los pide cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que hay una responsabilidad de hacer visitas a los proyectos para poder hacer informes en esa periodicidad y enviárselos a CETENA. ¿Por qué? Para darle un seguimiento a nivel país. Acuérdense que ya la CETENA es el rector en materia ambiental, que es el que viene a hacer la parte revisora de la gestión ambiental y en el caso que ellos encuentren un inconveniente, pues van a notarlo, lo van a comunicar, lo van a hacer saber. Chus, ¿me ayuda con la siguiente, por favor? ¿Ok? La viabilidad ambiental representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable desde el punto de vista de carga ambiental entre el desarrollo y la ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales. Como les dije anteriormente, cada actividad va a tener impacto, indistintamente de si es muy grande o muy pequeñita. Siempre va a generar impactos. O sea, por eso siempre tenemos que evaluarlos. ¿Qué es entonces la gestión ambiental? La gestión ambiental es el proceso de llevar a ejecución el proyecto y darle seguimiento ambiental. Eso es lo que se llama gestión ambiental. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Bueno, el tema de los compromisos ambientales, conocer cuáles son los compromisos ambientales y obviamente que se cumplan, cuáles son las medidas establecidas de seguimiento, de control, de mitigación y en el caso que haya compensación, pues generar o hacer las medidas de compensación. También tenemos planes de monitoreos, por ejemplo, los planes de gestión ambiental y estudios de impacto ambiental también se incluyen planes de monitoreo que es lo mismo. Son medidas un poco más exhaustivas y donde se deben de hacer planes de monitoreo, por ejemplo, calidad del agua, por ejemplo, a veces en el tema del ruido, cuando el proyecto es muy amplio. Para poner un ejemplo, el proyecto de la ampliación de la Ruta Nacional número 32, podemos ver que es un proyecto que va desde Río Frío hasta Limón, es un proyecto bastante amplio y ahí hay varios planes de monitoreo. ¿Por qué? Porque pasamos por muchos cuerpos de agua, porque estamos trabajando en muchas secciones a la vez, entonces también se tiene que hacer monitoreo de ruidos. No todas las secciones estamos cerca de asentamientos, pero en las zonas en donde estamos cerca de asentamientos se requiere hacer. ¿Por qué? Porque se genera una incomodidad. También a la calidad del aire. O sea, hay muchos monitoreos que se pueden hacer y se incorporan en los estudios de impacto ambiental o planes de gestión dependiendo de qué instrumento fue el que calzó para el proyecto. Y las visitas periódicas. ¿Por qué visitas periódicas? Porque es la única manera de darle un seguimiento al proyecto. Si yo voy cada año, pues en un año un proyecto, pues puede que ya se haya terminado. Por eso la periodicidad de los proyectos se pone cada mes o cada 2 meses. Nosotros a nivel de CONAVI, nuestra tramitología, exigimos que sea al mes. Los responsables ambientales, aunque la CETENA defina que es cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, nosotros en los carteles les exigimos ir cada mes y hacer un informe de visita. ¿Por qué? Porque el seguimiento de esa manera es un poco más riguroso. ¿Me ayudas con la siguiente? Chus. Perdón, Marce, no sé si quieres explicar un poco lo de las fotos. Ok, en las fotos lo que se ve es algunos trabajos, por ejemplo, podemos ver unas escolleras, el trabajo de una máquina en unas escolleras en el puente sobre el río, creo que ese es el puente sobre el río Jilguero, en, para ver, sí, ese es en el puente sobre el río Jilguero y se pueden ver ahí cómo los muchachos están poniendo, bueno, están haciendo como un tipo de escollera o protección. Entonces, se ve las medidas de mitigación, cómo ellos están utilizando sus equipos de protección personal. Adicionalmente, tenemos una maquinaria metida, bien no está en el cauce,
pero sí está muy cerca del agua, entonces siempre hay que tomar medidas de, sobre todo por un tema de que se dé una contaminación al cauce. Y luego también hay otra fotita a la par donde se ve una comúnmente llamada chumpipa. La chumpipa está descargando sus residuos en una fosa. Esto es un uso que se da posteriormente. Bueno, si logran ver, la fosa tiene plástico negro para tratar de impermeabilizar. ¿Qué se dice? Cuando el proyecto se termina, se pone el plástico, digamos, se tapa y eso se va a poner un poco duro y después se va a poner tierra. Eso es un uso que se le da a este tipo de residuos para que ellos no vayan a un río y no contaminen de una u otra forma. Además de que ese material se va a endurecer y va a asemejarse al concreto, que son actualmente lo que ya nosotros tenemos nuestras fundaciones. O sea, a nivel de suelo, este tipo de tratamiento es un uso pues que se ha dado y que se le da un manejo ambiental. Y en la otra foto se ve donde la empresa para delimitar su área de trabajo puso unos conitos grandes y eso lo llamamos como señalización. Esto ayuda tanto al tema de visualización para que la gente no ingrese al proyecto, pero también un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos obra pública, trabajamos en carretera, en proyectos abiertos en donde no podemos dar un cerramiento y confinar el área de trabajo. Por lo tanto, necesitamos poner este tipo de instrumentos que nos ayuden a delimitar las áreas para que las personas no ingresen a los proyectos y además mantenerse a nivel pues de seguridad tanto para las personas como para los mismos trabajadores y el mismo proyecto. ¿Me ayudas, Chus? Pasándola por. Ok. Ahora, como les comenté anteriormente, cuando el proyecto ya no va a la SETENA, según sus actividades, que son de bajo impacto ambiental, hacemos lo que se llama un aval ambiental municipal, que está normada en la resolución que les indiqué anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las actividades que están exentas de evaluación ambiental ante la SETENA? Vamos a leerlos. Ahí yo lo que se puso fue los artículos de esa resolución para que los puedan tener a la mano eventualmente o verificar ustedes después, donde se da reparación, mantenimiento de obra pública como puentes, muros, caminos, pistas de aterrizaje, líneas para ferrocarriles y otras edificaciones, para lo cual deben ser las mismas instituciones las que se encargan de verificar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales y las leyes correspondientes. Tenemos lo que es la reparación y mantenimiento de calles, caminos de acceso, senderos que ya existen sin que se amplíe esta área original. Reparación, rehabilitación, mantenimiento de la red sanitaria, red de acueducto y red de aguas pluviales ya existentes que no implique aumento en la cobertura del área del proyecto. Tapias, obras de contención, eso es muy importante tenerlo claro, que no especifica el tamaño, ¿verdad? Cualquier obra, actividad o proyecto que sea para un decreto de emergencia, esto es sumamente importante, ya lo voy a explicar. Movimientos de tierra menores a 200 metros cúbicos y la construcción y operación de edificios de menor a 500 metros cuadrados. Ok, estas actividades acá normadas son las actividades que están exentas de evaluación ambiental, pero en esa resolución la SETENA indicó un procedimiento y este procedimiento se hace ahora ante las municipalidades. A pesar de que elaborar un D1 con una declaración jurada de compromisos ambientales es un proceso más pequeño y de posterior seguimos con planes de gestión o estudios de impacto ambiental, los avales ambientales municipales es un trámite mucho más ágil, es un trámite también un poco más expedito porque la SETENA tal vez tiene plazos un poco más amplios a la hora de hacer las evaluaciones ambientales, pero eso no implica que nosotros no tengamos que cumplir con medidas ambientales o con normativa ambiental. Aquí muy claro lo dice que las empresas, o sea, que los desarrolladores serán los que velen el cumplimiento de buenas prácticas ambientales. Esto está normado en el Código de Buenas Prácticas Ambientales y eso también está en un decreto, creo que se los puse en una filminada anterior, en donde nos dice cuáles son las protecciones que nosotros debemos tener de recurso. Por ejemplo, recurso hídrico, por ejemplo, recurso suelo, por ejemplo, aire, entre otros. Al final tenemos exactamente lo mismo, solamente que una actividad va a la SETENA y otra actividad va ante la municipalidad, pero no es que se deja de
tener medidas ambientales de cumplimiento, de seguimiento, de control para dar una gestión ambiental a un proyecto. Siempre se mantienen, solamente que los trámites son un poco más ágiles. Después, es importante ver acá como en el numeral 40, tapias o horas de contención, las seteras las tienen normadas como una actividad de bajo impacto. Cuando nosotros tramitamos, cuando nosotros hacemos muros de gaviones, por ejemplo, es un muro, es una obra de contención un poco más grande que una tapia que pueda hacer una persona en una casa. Sin embargo, la diferencia también es que cuando hacemos este tipo de muros puede ser que se dé por un proceso de emergencia y ahí está la otra parte, que es cualquier actividad, obra o proyecto que esté parado un decreto de emergencia no requiere de un permiso ambiental de ningún tipo, ni de la SETENA ni de una municipalidad. Es un proyecto que el decreto de emergencia lo acoge y lo faculta para desarrollar. Como dijo María Jesús, cuando se da una actividad de emergencia, no hay tiempo, o sea, el Estado tiene que empezar a trabajar, el Estado tiene que empezar a habilitar carreteras dependiendo que haya sucedido o habilitando puentes, porque bueno, de verdad, o sea, habilitar un puente es un poco más complicado, ¿verdad? Depende del tamaño, o sea, para muestra un botón está el puente sobre el río General Viejo, que se vino con la última tormenta que tuvimos y hace poquito se finalizó, o sea, pero se inició el proceso. Lo que significa es que los proyectos que están amparados en decretos de emergencia no requieren un trámite de evaluación ambiental. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que un proyecto de este tipo tiene una prioridad mucho más grande o una importancia mucho más amplia que un proyecto cualquiera que sí se puede planear, que sí podemos tener todo un diseño, que sí podemos tener todos los procesos para poder también hacer una evaluación ambiental. En las fotitas vemos, por ejemplo, una de las controles ambientales, al igual que la anterior, donde tenemos en un proyecto casetas sanitarias para el tema de que los operarios tengan acceso a, obviamente, a una necesidad fisiológica, ¿verdad? De una manera adecuada. Tenemos también una bodega de almacenamiento de productos químicos. Tengo fotos de ella abierta que se ve mejor, que tiene una losa, pues que eso ayuda a la impermeabilización. O sea, ¿qué quiere decir? Que como son obras también temporales, o sea, vamos a estar en un proyecto, pero después ya no vamos a estar y va a quedar un proyecto en operación. Este tipo de obras o campamentos o actividades pequeñas que se realizan ya no van a existir. Entonces tiene que ser cosas que podamos quitar, ¿verdad? El día de mañana y además que el funcionamiento que ellas tienen, como la fosa que mandé anteriormente, se tapa, se le coloca tierra, se vuelve a compactar y eso queda ahí enterrado. Al final y al cabo, no hace una desmejora en el suelo, puesto que cuenta con la impermeabilización, pero además es una roca, ¿verdad? Al final y al cabo no se convierte de momento al final, digamos, no se convierte en un riesgo antrópico. Esta bodega está totalmente impermeabilizada y además se contaba con todos los instrumentos y bioreparadores en el caso de que hubiese un derrame ahí o cercano, entonces para tratar el suelo. ¿Para qué? Para que esa contaminación no se filtre y llegue directo a nuestros acuíferos. Y en el otro lado están muchachos trabajando con su equipo de protección personal, ¿verdad? Como decía anteriormente, todos somos importantes, el ser humano es parte del medio ambiente. En un proyecto es importante que las personas se protejan. ¿Por qué? Para evitar incidentes y accidentes. ¿Me ayudas con la que sigue? Voy yo ya. Es que me cuesta, Marce, pasarla, no sé por qué. Ahí voy. Ok, listo. Quiero comentarles un poquito, ahondar más en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el trámite que hacemos desde el CONAVI en esa institución. Como lo vimos anteriormente, ella está adscrita al MINAE, al Ministerio de Ambiente y Energía, y normalmente también tenemos, cuando vamos a hacer un trámite en el MINAE, preguntarnos algunas cosas, parte de aquellos criterios que estuvimos viendo. Si es una obra nueva, si es una sustitución, mejora, conservación o emergencia, no es tan importante como la siguiente pregunta. ¿Dónde se ubica este proyecto?
¿Es una zona de protección normada por la ley forestal, que ya la comentamos anteriormente, o no? De eso va a depender la ruta para ese permiso. También para ese permiso, parte de la ruta que tenemos que trazar es en dónde se ubica, ya que dependiendo de la zona, y como podemos ver en el mapita, hay diferentes áreas de conservación y entonces, dependiendo de dónde nos ubiquemos, tenemos que ir a hacer el trámite. Es importante destacar que al menos en el caso del CONAVI no tenemos un profesional de competencia para hacer este trámite. Pero sin embargo, pues sí lo hacemos con la ayuda de la Dirección de Seguridad de Embellecimiento del MOB y también con la ayuda de la parte legal ¿cómo es que se llama? Del MOB también, y con la ayuda también de la gerencia de contratación para lo que es el estudio costo-beneficio. Entonces vamos a hacernos una pregunta. Cuando vamos a un proyecto y nos damos cuenta que en ese proyecto tenemos que hacer una tala de árboles, tenemos que preguntarnos si es una zona de protección o no. Ok, la parte más sencilla es cuando no es una zona de protección, es decir, no hay un río, no hay una zona marítima terrestre, no hay un manantial o una laguna. Entonces, el permiso de tala va a requerir un inventario forestal, que ese es un levantamiento con GPS y hecho por medio de un ingeniero forestal, de dónde se encuentran los árboles, de qué grosor y de qué especie es cada árbol. Y se va a requerir después llevar este trámite al área de conservación que corresponda. Eso sería, eso normalmente lo vemos cuando hacemos carreteras. Lo vemos normalmente cuando tenemos que ampliar un poco la carretera, ya hay un árbol, una especie que ha crecido y entonces ahí necesitamos este permiso. Cuando ya se nos complica un poquito la cosa, todo tiene solución en esta vida, pero cuando ya se nos complica un poquito el permiso, y este permiso consideramos que es la ruta crítica de todos los proyectos, cuando esos árboles están en una zona de protección. Para realizar el trámite, y es algo importante para cualquiera de las dos opciones, es importante ver si para realizar este trámite se requiere la viabilidad ambiental. Sin embargo, hay cositas que mientras sacamos la viabilidad ambiental podemos ir avanzando, si ya tenemos la certeza de que se van a cortar árboles. Y eso es con el inventario forestal. Entonces, podemos ir trabajando muchas veces paralelamente, mientras estamos trabajando, ya sea en la SETENA o en la municipalidad, la viabilidad ambiental, podemos ir avanzando con el inventario forestal, porque como les digo, no tenemos un profesional, en el caso de nosotros, de competencia, entonces requerimos la ayuda de la Dirección de Embellecimiento y ellos también no solo tienen la ayuda que nos dan a nosotros como CONAVI, sino que también le ayudan al MOB, le ayudan al ICE y a la IA y a otras instituciones. Entonces vamos sacando fichita. Cuando ya este permiso se encuentra en zona de protección, iniciamos con el inventario forestal, que como les expliqué es un levantamiento de todos los árboles, especies. Posteriormente, se solicita también el estudio costo-beneficio. Este estudio lo que quiere decir es el costo de las medidas de mitigación, el costo del proyecto, si vale la pena o no, porque todo eso se evalúa para el gobierno de este país hacer la declaratoria o no. Y también qué beneficio nos va a dar cortar esos árboles pese a un impacto en el ambiente, qué beneficio nos va a dar cortar esos árboles a la comunidad circundante. Esto nos ayuda la Dirección de Contratación de Vías y Puentes. Y posteriormente, estos dos estudios, el inventario forestal y el estudio de costo, pasan al legal del MOB. Ahí ellos hacen la declaratoria de conveniencia nacional, el documento de la declaratoria de conveniencia nacional, que pasa a al presidente de la República, allá va para Zapote, y ahí los abogados del presidente lo revisan y lo aprueban. Es un tema muy delicado porque el presidente no puede darse el lujo de firmar algo que venga incorrecto
algo que no esté bien elaborado desde muchos puntos de vista, pero también de la parte legal. Entonces, este proceso puede tardar de 6 meses a un año en un proyecto. Por eso es que es tan importante y por eso es que se considera la ruta crítica en permisos, en tramitología de un proyecto. No se diga si usted es un privado, porque, bueno, no sé, pero tal vez hay personas que trabajan para la parte privada. Si usted es un privado y ocupa talar un árbol ya en, digamos, en un proyecto privado, ya esto es casi que imposible, porque imagínate, o sea, según la ley se requiere la declaratoria de conveniencia nacional y de ahí un proyecto privado es complicado que tenga una declaratoria de estas. La siguiente institución en la que vamos, ya vimos la CETENA, ya vimos el SINAC, y la otra institución donde hacemos trámites ambientales es cuando ocupamos obras en causa. ¿Qué tipos de obras en causa ocupamos? Bueno, muchas veces son pasos de alcantarillas, muros de contención, escolleras como veíamos en la foto anterior, obras temporales, obras que no vamos a dejar en el cauce, pero que las requerimos para poder trabajar y hacer la obra. Por ejemplo, a veces ocupamos hacer un pedestal para poder poner una máquina, para poder pasar las vigas de un puente. Son varias las obras que se pueden estar haciendo en un puente, por ejemplo, y que vamos a tener que ir a sacar ese permiso. Ahora bien, en la dirección de agua eh, nos dicen un cauce, o para ellos el cauce es lo que toca el agua. Entonces, por ejemplo, si es a un ladito que vamos a hacer y nunca las obras van a tocar el agua, no requiere el permiso. Y así nos lo han dicho y así está normado. No requiere el permiso mientras no vayamos a meter ninguna maquinaria, ninguna obra dentro del cauce. Si no lo vamos a hacer, no requiere permiso. Eso es muy importante tenerlo claro y a veces a nosotros mismos nos cuesta. Pero como ingenieros que estamos desarrollando proyectos y todo, es importante saber cuándo necesitamos solicitar este permiso y cuándo no lo vamos a necesitar solicitar. Como hablaba anteriormente Marcela, está la ley que nos ha venido a ayudar muchísimo, la 9789 de eficiencia en la construcción, perdón. Eh, y con esta ley hay algunas obras que requieren un trámite menor y solamente un comunicado a la dirección de agua correspondiente. Tal como lo veíamos anteriormente en el SINAC, también ellos tienen sus diferentes regionales, dependiendo de dónde se ubique el proyecto. Entonces, ellos nos van a pedir, y en la ley está normado, nos van a pedir algunas cosas. Primero, ¿qué tipo de obras vamos a hacer en el cauce? Como les comentaba, ¿es un muro? ¿Es una pila? ¿Es un paso de alcantarilla? ¿Una obra temporal? ¿Un dique? Que también lo hemos visto en algunas ocasiones. ¿Qué ubicación tienen esas obras? ¿A dónde, en qué zona del país estamos? Porque es importante tanto para que ellos se ubiquen en el plano y también para que ellos atiendan dependiendo de la regional que les corresponda. El plazo de los trabajos. ¿Cuántos meses, días, semanas vamos a estar metidos en ese río, en ese cauce, en ese yugo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar metidos? Eso es importante. Y yo siempre les doy un consejo. Pongan todo el tiempo posible. Ellos en la dirección de agua no van a tener ningún inconveniente. El inconveniente es cuando decimos que el plazo va a ser de 3 meses y terminamos usando 4 meses, 5 meses. Entonces, no hay ningún inconveniente en la dirección de aguas. Pongamos un plazo un poco más extendido para tener siempre un cumplimiento eficaz de nuestro trabajo. Y también esto se hace un documento con todas estas informaciones que les comenté y se manda a la dirección de aguas y ellos nos responden en un correo, últimamente todos en correo, ¿verdad? Que sí, que ya está recibido y que nada más ya les confirmemos la fecha en que nos vamos a ingresar en este río. Es importante que aunque algunas de estas obras en la ley están establecidas como de bajo impacto, ellos tienen la última palabra. La dirección de agua tiene la última palabra de considerarlo o no como de bajo impacto. Entonces,
De lo contrario, si no la consideran así, ya se tiene que hacer otro proceso que incluye lo anterior, tipo de obras, ubicación, plazos de los trabajos, pero también incluyen un formulario, incluyen cálculos de caudales, avenidas máximas, incluyen mucha topografía para la parte de hidrología, un estudio bastante importante de hidrología. Entonces ocupamos mucha hidrología del punto de interés. Ahí va a depender 50, 100, 200 metros aguas arriba, 150, 200, 300 metros de topografía hacia aguas abajo. Es bastante complicado cuando tenemos que hacer esto. También el modelado de este caudal con un programa conocido, por ejemplo, como el HECRAS. Entonces, digamos que cuando ya las obras empiezan a ser mayores, ya este permiso empieza a tener algunos requisitos bastante complicados que a veces tenemos y a veces tenemos que salir a contratar o a buscar, ¿verdad? Para poder hacer estos proyectos. Es importante también ver que dentro de las cositas que nos piden son las medidas de compensación, mitigación de lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar y siempre respetando el recurso hídrico, que es lo más importante. Aguas arriba, aguas abajo, la fauna y la flora que está digamos, en este cauce. Perdón. Ahora sí, vamos a empezar con los ejemplos. En este caso, les voy a explicar el ejemplo de tramitología ambiental de un proyecto que, como nos decía Marce, va a la Setena. Ahí podría ir a la Setena, podría ir a la municipalidad. En este caso, el proyecto que les traigo se llama Sustitución del puente sobre el río Zapote en la Ruta Nacional 180. Eso es en Brasilito, para los que conocen, es en la zona de Guanacaste. Es una zona que tiene mucho turismo y entiendo, yo he ido, no es por rajar, pero nunca en temporada alta porque nunca he visto la presa, pero dicen que ahí en ese puentecito, cuando están en los mejores y máximos días de turismo, ese puente es así presa. ¿Por qué? Porque solo tiene un carril. Y como pueden ver en las fotos, no tiene acera. Y ahí pasan chiquitos, la escuela está a 50 metros escasos de ese puente, bueno, como a 100, no voy a exagerar, como a 100 metros de este puente está la escuela y entonces ahí, cuando fuimos a hacer la inspección, veíamos mamás con sus chigüines para arriba, para abajo, hay bicicletas, hay equipo pesado, hay mucho turismo. Este, es una situación, es importante la sustitución de este puente. Este puente está todavía en tramitología desde muchos puntos de vista, pero en la parte ambiental ya tenemos el permiso de viabilidad ambiental en la Setena. Ok, analicemos este primer permiso en este caso. ¿Qué pasa con este puente? Bueno, este puente tiene una vía y la queremos pasar a 2 vías y ponerle aceras. Entonces vamos a pasar de 6 metros de ancho a 10 metros de ancho. El cambio de área, vamos a pasar de 165 metros cuadrados a 265 metros cuadrados, con una diferencia de 100 metros cuadrados. Ok, perfecto. Entonces, ay, genial. Hagamos de bajo impacto ambiental, porque ya las resoluciones de la Setena nos avalan esto. ¿Cuál es la situación especial? Que este proyecto está en zona marítimo terrestre. Entonces, no podemos ir directamente a la municipalidad y quiero hacer un pequeño comercial. La municipalidad a 100 metros hizo así aceras, hizo así recarpeteo. Bueno, pero nosotros no podemos, como Conavi, tenemos que, y tratamos de no brincarnos ningún tipo de trámite. Y bueno, estamos en zona marítimo terrestre, vámonos para la Setena. ¿Qué pasó en la Setena? ¿Qué teníamos que ver en la Setena? Ocupábamos para empezar, ya una vez que definimos que este proyecto requiere estar en la Setena, se define que entonces pueden ustedes ver en la fotografía inferior derecha lo afectado que está, esto es aguas abajo, esto es hacia el mar, lo afectado que está este cauce, ¿verdad? Vemos escombros, vemos que la gente le tira el agua residual,
a su río, que está muy seco, que eso es muy normal en algunas épocas del año en Guanacaste. Vemos construcciones súper metidas en lo que es el cauce, ¿verdad? Para nosotros la parte de ingeniería civil, el cauce no es solo donde toca el agua, para nosotros es algo más amplio, ¿verdad? Y lo hemos visto en muchos ríos, sobre todo en la zona de Limón, ¿verdad? Que a veces se va el río por acá, se va por allá, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Es que ahí no pasaba nunca, sí, ese era el cauce. Bueno, pero eso es otro tema. La cosa es que entonces ya definimos que teníamos que ir a la CETEN a hacer un formulario de uno. Entonces empezamos a solicitar ayuda. Ok, necesitamos un protocolo geológico o su respectiva justificación y así en todos los protocolos que les voy a mencionar. Ocupamos el de biología, arqueología, ocupamos estudios de suelos, la parte hidráulica y todos esos profesionales que nos hacen este trabajo no los tenemos en el CONAVI. En este caso, y agradecemos siempre mucho, tenemos otras instituciones como el Museo Nacional, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que nos dan ayuda y que nos dan soporte en este sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es solicitar estos protocolos, una vez que ya tenemos definido que vamos a ir a la CETENA. Dentro de también dentro de nuestra organización del Departamento de Diseño, empezamos a buscar, perdón, disculpen, empezamos a buscar los estudios de suelos, empezamos a buscar el estudio hidrológico y en la parte financiera solicitamos la garantía ambiental. Bueno, pero eso es despuesito, un momento. Entonces, hay que saber que todos estos estudios ahora se están ingresando a la CETENA por medio de una plataforma digital que pues como todo, la primera vez usted se asusta un poquito, ya después es súper sencillo, muy amigable es, y ahí van metiendo los protocolos, todos ellos con firma digital. Entonces es muy importante tener estos estudios, ojalá con firma digital. Hay otras opciones en algunas ocasiones que no tenemos esa oportunidad, pero hay otras soluciones, pero digamos no vamos a andar en esto. La CETENA va a recibir esta información, nos va a poner dentro de un D3, que ahora el D3 es cuando son instituciones del Estado, entonces agilizan un poquito más los trámites, porque son proyectos que van a favorecer no a una persona privada, no a un solo empresa, sino que van a favorecer a una comunidad completa. Bueno, y la CETENA ya nos da una resolución donde nos fija varias cosas. Nos fija la aprobación de esa garantía ambiental, perdón, de esa viabilidad ambiental, y normalmente nos pide una garantía ambiental, que como lo conversaba Marcela, es un dinero, un 1%, nos solicita la contratación de un regente ambiental, de la bitácora y una periodicidad de esos informes. Entonces, este sería el trámite en la CETENA. Ahí ya pedimos a tesorería que nos ayude con la garantía, ya se hace la contratación, se busca si en el cartel venía la contratación del regente, si no se tramita, y ya esto se le pasa a el dueño del proyecto o al administrador del proyecto que lo va a desarrollar, algún compañero de nosotros normalmente de la gerencia de construcción de vías y puentes, normalmente. Ok, ya ahí, check, tenemos el permiso de la viabilidad ambiental. Pero resulta que en este proyecto tenemos unos árboles y unos árboles que están dentro de la zona de protección de este puente, de este río, perdón. Son 10, 15 metros según donde esté, si rural urbano, y 50 metros dependiendo de la pendiente si es muy quebrado. Aquí no tenemos un tema de pendiente, sino que tenemos un tema de rural urbano. Entonces encontramos que hay una cantidad de árboles que cortar, muy pequeña, pero entonces necesitamos irnos al SINAC para este permiso. Y al estar en una zona de protección, la Declaratoria de Conveniencia Nacional, se encienden las alertas, ruta crítica. Para este proyecto, en un caso específico, ya se hizo el levantamiento, ya se hizo el estudio que hablábamos antes, costo-beneficio,
y él está en este momento en un trámite dentro del MOP, en la parte legal, donde se está montando la declaratoria de conveniencia nacional para que se permita estudio en Casa Presidencial y se otorgue la declaratoria de conveniencia nacional, en este caso. Ok, pero ¿qué pasa? Perfecto, ya, este permiso está en proceso, no está listo. Ya tenemos la viabilidad ambiental, que es uno de los requisitos principales. Bueno, pero también tenemos el siguiente permiso, que es muy importante desde el punto de vista de tramitología ambiental, que es obras en causa. ¿Qué pasa en este puente en específico? Que se van a hacer escolleras. En una pila no toca el agua, pero en la otra pila sí la va a tocar y ocupamos defender nuestro puente, defenderlo de la socavación del agua, porque aunque ahora no se ve ni una gotita de agua, hay momentos, podemos ver en la foto inferior derecha, que ahí van palos, van piedras, van cosas pesadas, que ese río tiene su fuerza. Entonces hay que protegerlo, hay que proteger la obra, el puente, que no es poco dinero. Entonces, en este caso, por el tipo de obra, se considera, por los criterios ambientales que manejamos, ¿verdad? Consideramos que podemos aplicar la ley de 9789 de eficiencia en la construcción por ser de bajo impacto. Este trámite en especial. Entonces, se le comunica, el ingeniero de proyecto nos pasa a nosotros un oficio donde él dice, describe estas obras, el plazo en que lo va a hacer, la ubicación del proyecto y el plano de las obras en sí que va a hacer. En este caso no es de nuestra incumbencia para el permiso en sí, si él es una superestructura, si el concreto son de 300, de 500, eso no es la parte primordial en el caso del permiso. Lo que nos interesa es las escolleras, qué ancho tienen, tocan el agua, no la tocan. Y adicionalmente, le ingresamos todas las medidas de compensación que vamos a tener y de mitigación para la construcción de este puente. Eso sería. Yo les voy a contar un poquito un ejemplo de un trámite de aval ambiental municipal para diferenciarlo con el que María acaba de exponer. Acá tenemos una sustitución de una alcantarilla, eso es una alcantarilla de cuadro. Si logran ver en las fotos, hay ya hasta unos, yo diría que no son baches, son huecos literal, en la superestructura, en la superficie de rodamiento, perdón, que está afectando, por decir, la superestructura de la alcantarilla. En realidad eso no es un puente, es una alcantarilla, entonces no es una superestructura, ¿verdad? Esa parte no sería eso, pero... Y lo que está dañada es la carpeta de rodamiento, porque la alcantarilla está más o menos a 6 metros de la rasante. Entonces, en este proyecto se hace una visita de campo y se empieza a hacer una visualización. Ok, esto nosotros vamos a hacer una sustitución. Ya existe una alcantarilla en el sitio, está súpermente pequeña, está hecha hace muchísimos años y el paso de los carros, porque la ruta es usada actualmente por camiones cargados. En este caso son de agricultura, pero vienen cargados de frutas, creo, y entonces esta ruta está muy fallada por este trasiego, ¿verdad? Por este TPD que es bastante amplio. En su momento no era, pero, ¿verdad? Todo puede cambiar. Y esa sección empezó a colapsar. Ahí ustedes pueden ver el gran hueco, o sea, donde la rasante se ha ido, el agua que llega, esto es una ollita, más o menos. Tienen que tratar de ver cómo explicamos. Es difícil a nivel de fotos, pero más o menos en ese punto se hace una ollita. Entonces, toda el agua que viene desde arriba y el otro lado de la cuesta viene a caer a ese punto claramente, ¿verdad? Entonces es un cuerpo de agua. Pero, ¿qué pasa a nivel de estructura? Se socavó ya la
carpeta de rodamiento y entonces abajo está, pues aparentemente está quebrada la alcantarilla y ya requiere una sustitución. Entonces, ¿cuál es el proyecto nuevo? Bueno, el proyecto nuevo es la sustitución de esa alcantarilla. ¿Cuál va a ser el área? El área de trabajo va a ser exactamente la misma que tiene la rasante, o sea, no se va a dar una ampliación del área de trabajo. Entonces, desde ahí ya empezamos con un proyecto de bajo impacto. La alcantarilla que está abajo se debe de rehabilitar, digamos, por así decirlo, o sea, vamos a tener que trabajar en un pedazo de carretera para dar acceso al otro pedacito, o sea, para que siempre los carros puedan pasar, o sea, no podemos cerrar la ruta, pero vamos a tener que trabajar como en un carril y luego en otro carril. Entonces, así se va a dar ese proceso de reparación, digamos, de esa alcantarilla y se convierte en un trámite de aval ambiental municipal porque precisamente la actividad es una actividad pequeña, no alcanza los 500 metros cuadrados, también en cuanto a la envergadura de la misma. Adicional, es en ruta nacional ya existente, entonces se cumple con todos los parámetros, igual, como decía María Jesús, igual se hace el trámite, se manda todas las especificaciones técnicas de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y en este caso, la municipalidad verifica, evalúa la información técnica que se deriva y ellos toman la decisión si efectivamente están marcados en la resolución, si efectivamente los documentos técnicos, los cálculos, calzan dentro de la resolución de bajo impacto y ellos emiten un aval ambiental municipal, que además nosotros por compromiso institucional siempre ponemos medidas. La ley nos obliga a cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, de hecho así lo hacemos, pero siempre nosotros a nivel del Departamento de Gestión Socioambiental incorporamos medidas alusivas al proyecto, o sea, hacemos una evaluación también a nivel del departamento y montamos medidas adicionales al Código de Buenas Prácticas, ¿para qué? Para que se apliquen en el momento de la ejecución del mismo. Respecto a obras en cauce, este es un proyecto que lógicamente vamos a tener contacto con el agua porque es una alcantarilla, es la sustitución de esa alcantarilla o el mejoramiento de esta alcantarilla en todo caso. Entonces, ¿por qué vamos a tener obras en cauce? Porque es evidente, vamos a trabajar en el cauce. ¿En qué momento? Pues cuando se dé la orden de inicio de este. Entonces, ahí nosotros vamos a tener probablemente el contacto con el agua. No hay actividades de protección como escolleras, sino que es solo la alcantarilla. Entonces, como no existen esas actividades, pero de igual manera hay obras en cauce por ser una alcantarilla. Lo que no tiene este proyecto es la necesidad de cortar árboles. Podemos ver que a los lados hay un poco como ¿cómo se llama? Un poco de vegetación. Sin embargo, en el área de trabajo está sumamente invadido, de hecho, por las personas que viven ahí. Ellos están metidos, de hecho, en el área de protección. Eh, la, 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 lo que hace que el CUNAM intervenga esta alcantarilla es un recurso de amparo porque las personas al haber invadido toda el área de protección, cuando el agua, como decía María Jesús, usted va y si va en una época seca, pues por supuesto que el agua no está crecida, pero cuando viene en nuestra época de lluvia, las aguas crecen y se están viendo afectadas las personas que viven. ¿Por qué? Porque la alcantarilla que está es insuficiente la cantidad de agua, eso es una, y como está tan invadido, la gente, a pesar de que existen obras de protección que se hicieron hace muchísimos años, se rebalsa, porque ya les había dicho, la alcantarilla está más o menos a 6 metros de la rasante. Entonces, lógicamente se ve que hay una situación de riesgo para las personas, entonces también se evalúa la parte social, ¿verdad? Que les decía anteriormente. O sea, ¿cuál es el pie que da para este proyecto hacer una ejecución, digamos, o hacer un cambio en la sustitución o hacer una reparación en esa alcantarilla? Es más un impacto social que un impacto ambiental en este caso, ¿verdad? Entonces, todo eso se evalúa, todo eso se manda a la municipalidad y el proyecto cuenta con sus respectivos permisos, con sus respectivos avales, justificado obviamente con la normativa de Costa Rica. Chus. Ok. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Yo sí. Ok. Ok, ahora llegamos al punto de conclusiones y recomendaciones.
es muy importante acotar que todos los proyectos de infraestructura vial, como lo hemos venido diciendo, tienen impactos en el medio ambiente. Por lo tanto, siempre se debe incluir alguna gestión vial. En este caso, la ley nos ampara con el Código de Buenas Prácticas Ambientales, que es algo que siempre deberíamos de usar y respetar en todos los proyectos. También es que existe diferencia en los trámites ambientales dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a desarrollar. Lo habíamos visto anteriormente también, si es nuevo, si es de conservación, si es una emergencia, tenemos que tomar en cuenta siempre eso. Se deben de realizar las diferentes gestiones ante el MINAE definiendo la ruta crítica según sea el caso de cada proyecto para evitar atrasos. Lo que les comentaba. Si el proyecto requiere de una tala, siempre eso debe de señalar, encender todas las alertas en nuestro trámite y tratar de hacerlo lo máximo, lo más expedito que podamos. Porque eso es un proceso que dura de 6 meses a un año. Ya lo hemos visto. Y en la tramitología ambiental de proyectos viales requiere de competencia de diferentes profesionales, el ingeniero forestal, el geólogo, arqueólogo, ingeniero civil, sociólogo, entre otros. Nunca se recomienda iniciar la terminología ambiental de los proyectos ya en etapas finales de diseño. Es decir, cuando ya estamos muy cerca de tener el último diseño, en el caso del CONAVI, vamos pasando por varias etapas. Ya al puro final, como digo yo, es un poco, pónganse a correr, vean a ver cómo hacen y como les estaba comentando, dependemos de otros profesionales y de otras instituciones y no podemos mandar sobre el tiempo de ellos. Entonces sí es muy importante, apenas ya tenemos los primeros planos definidos y que ya van muy cerca de eso el proyecto, entonces ya empezar con toda la tramitología ambiental. A nosotros no nos gusta sentir que somos el proceso que atrasa y en algunas ocasiones hay otros procesos que tienen que hacerse que no salen y a veces desgraciadamente terminan diciendo que son las ambientalistas y es parte de lo que nosotros tratamos de evitar. No dejen nunca una viabilidad ambiental vencer. Tenemos 5 años para iniciar un proyecto y hay herramientas, instrumentos y procesos administrativos para que si vemos que el proyecto no está próximo a empezar en el periodo que tenemos, ya sea ante la CETENA o ante el SINAC, hablar previamente, suspender el proyecto no hablo en la parte interna del CONAVI, sino suspenderlo en la CETENA, que ellos sepan que en este momento no vamos a poder iniciar en el tiempo específico y también con el tema de la tala. Y también es muy recomendable ir a los proyectos antes de iniciarlos para utilizar todos estos criterios para ver qué trámite vamos a requerir. Y durante, esto ya no es tanto de la tramitología, esto ya es otra de las funciones que tenemos en el departamento, que es la parte de seguimiento ambiental. Y al finalizar el proyecto, constatar que el proyecto se terminó, que están limpios los cauces, que no se dejaron basuras, que no hay una afectación, por ejemplo, en cárcavas, que no se requieren obras de mitigación que se hayan dejado de lado. Dentro de las fotos, ya esto sería como el comercial, tenemos un proyecto muy bonito que se hizo de 3 puentes allá en Golfito. Este es el del kilómetro 19. Podemos ver en la foto superior cómo era este puente antes. Un puente bastante angosto, donde hubo mucho accidente, porque la gente se precisa por entrar a Golfito a comprar. No, eso es un comercial mío. Y podemos ver ya el proyecto terminado, un puente de 2 carriles, con accesibilidad para discapacitados, con aceras, y ya una obra terminada y funcional. Y que como todas las obras requirió una tramitología ambiental. No sé, Marce, si usted quiere explicar este proyecto un poquito.
Aquí pusimos, acá se pusieron unas fotos de un proyecto recién. Este proyecto fue administrado por la UNOPS, pero de igual manera queríamos mostrarlo a nivel de fotografías. Bueno, la unidad ejecutora también del proyecto que manejaba también la parte ambiental, pero es un proyecto también muy innovador en Costa Rica por la estructura, o sea, por el mejoramiento que se tuvo que dar a la estructura y también el manejo ambiental. O sea, el manejo ambiental de este proyecto fue, bueno, basado en un estudio de impacto ambiental y adicionalmente se tuvo que trabajar mucho la parte social. ¿Por qué? Porque abajo de este puente, yo no sé si se ubican, pero este es el que llaman Saprissa, en realidad nosotros no lo llamamos así, es el río sobre el puente, ese puente sobre el río Virilla, la ruta 32, pero la gente lo conoce como Saprissa. Lo que sí quería decirles es que este proyecto, para las medidas ambientales, tuvo que hacerse una inversión considerable para cumplirlas. O sea, las medidas ambientales que este proyecto tenía, sobre todo para el resguardo de la parte social, porque había un asentamiento abajo, entonces, a la hora de ingresar eh, la empresa constructora junto con sus operarios, maquinaria y había que darles un reasentamiento a estas personas, entonces eso era dinero. En este caso no era como una expropiación en sí, pero sí había que hacer esa parte. Hubo, de hecho, que hacer unos trabajos para poder ingresar al fondo del cauce, digamos, hubo que hacer una carretera, digamos, tuvo que habilitarse una trocha, por así decirlo, para poder dar acceso, porque la topografía es bastante pronunciada. Entonces, este es un proyecto bastante también pionero en el país, con respecto también a medidas ambientales diferentes y con respecto también a las estructuras. Y ahí están fotos de lo final, ¿verdad? O sea, no sé si los que tuvieron chance de pasar y ver como todos los arreglos que se estaban manejando y las personas furiosas porque, ¿verdad? Cerraban un carril para trabajar y el otro, entonces las presas que se hacían. O sea, el impacto social siempre, siempre, siempre va a estar, siempre, aunque no sea tan grave el impacto ambiental, el impacto social sí, es un área completamente impactada, entonces en la parte ambiental en sí no generaba un impacto tan grande como las medidas ambientales que se dieron para manejar el tema social. Este también es otro proyecto en la ruta 257, que es la que habilita desde la 32 a la terminal de contenedores en Moín. Este es otro proyecto también pionero en cuanto a ingeniería civil en Costa Rica, que se hizo, bueno, ahí se puso una fotita traté de verdad de buscar una foto alusiva a lo que era el tema estructural y es como tipo voladizo. Eso se utiliza mucho en España, digamos, y bueno, se implementó acá en Costa Rica. Y las medidas ambientales de este proyecto, una de las cosas que quería resaltar es que en el estudio de impacto ambiental se evaluaron las medidas de pasos de fauna. ¿Por qué? Porque la ubicación de esta ruta está en una zona donde está muy cerca una reserva y además, aunque no exista una reserva forestal o un área silvestre protegida, en la zona sí hay mucho trasiego de animalitos, ¿verdad? Entonces acá se veló, en este caso, las compañeras del Ministerio de Obras Públicas, de conjunto con el CONAVI, se veló por intentar, ¿verdad? Poner pasos de fauna para el resguardo de los animales. Entonces, este es un proyecto pionero. Después hay una fotita que incorporó María Jesús, muy vacilona, y entonces ahí lo van a ver, uno de los pasos de fauna. Como es en tipo voladizo, se mantiene como los animales pueden pasar por abajo, digamos, como un ser humano, y tiene pasos de fauna aéreos y creo que se implementaron también un paso de fauna terrestre. Entonces, ¿por qué? Porque la evaluación ambiental de este proyecto arrojó la importancia de poner pasos de fauna, ya como una medida no solamente es de mitigación, ¿verdad? En su etapa de operación, sino que también es una medida compensatoria al impacto que venimos a hacer. ¿Por qué? Porque ellos pasaban, o sea, esta ruta no existía.
Entonces, al final ellos tenían libre trasiego, donde nosotros venimos a poner una carretera, ¿verdad? Que le viene a dar una mejora a Costa Rica y una facilidad a Costa Rica para el trasiego de mercaderías, pues a los animales sí, nosotros le estamos dando una mejora. Entonces, ese son el tipo de cosas que nosotros tenemos que evaluar, que cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus aristas ambientales en las que tenemos que trabajar. Ok. Dale, Chu. Ahora entramos a la sesión de preguntas y respuestas y aquí quisimos hacer algo ya para romper el hielo y que no nos pregunten muy difícil. No, mentira, estoy molestando. Este es un monito que está pasando por uno de los pasos de fauna que tuvimos la oportunidad de verlo y pues ahí nos hizo una mirada medio, entonces por eso lo puse porque nos pareció muy simpático, la verdad. Y pues él sigue su ruta, nos ve, nos dice quiénes son estas aquí metidas y después él sigue su ruta. Entonces estamos dispuestas, Marcia y yo, para contestarle sus preguntas de la mejor manera y hasta donde podamos hacerlo. Muchas gracias a María Jesús y a Marcela por tan buena exposición. Y en el orden en que han ido apareciendo las preguntas, pues voy a formulárselas a ustedes. Creo que la primera va dirigida a Marcela. Me dicen, cambiar la superficie de ruedo de lastre a asfalto, agregando una capa asfáltica, ¿es obra de mejoramiento o mantenimiento? Esa es una obra de mejoramiento desde lo que tengo entendido. Aunque la actividad es un mejoramiento, hay que evaluar el trayecto en el que eso se va a dar y evaluar, digamos, en este momento habría que ver qué cantidad también de material se va a colocar para tramitar, para conocer si ese proyecto va a un aval ambiental municipal o o va a la Setena. Nosotros ya hemos tenido ese tipo de proyectos, nos pasó en Lepanto, Sijicaral Lepanto, se llamaba la ruta, y ese era un proyecto de bajo impacto. A pesar de que nosotros lo habíamos tramitado en la Setena, cuando la gente de la Setena fue a hacer la inspección del proyecto, ya nosotros habíamos tramitado el de uno, y ellos nos dijeron, eso es un proyecto de bajo impacto, no debió haber venido a la Setena, pero ya se había hecho el trámite. Entonces ahí ya nosotros supimos que es un proyecto de bajo impacto, aunque sea un cambio, es un mejoramiento de la ruta, no se estaba ampliando, simple y sencillamente se hace un cambio de la carpeta, digamos, que está, que es de lastre, a una carpeta. También a veces se da el perfilado también es una actividad de conservación de carreteras, entonces es una obra menor. No sé si contesté la pregunta. Creo que preguntaba si era un mejoramiento, entonces en ese caso sí. De acuerdo. Creo que estaba asociada a la primera porque dice, y cuando se pone capa de sello al lastre, pero no es asfalto. Eso es una actividad de conservación y las actividades de conservación y mantenimiento de carreteras no deben de evaluarse, digamos, ambientalmente. O sea, bajo la ley del CONAVI no requieren una evaluación ambiental. Son actividades muy, muy pequeñas, ¿verdad? Vamos a ver, déjame leer por acá. Entonces, ¿el cambio en la superficie de ruedo no está exenta de evaluación ambiental? Ninguna actividad está exenta, ¿verdad? María lo dijo, trató de comunicarlo, creo que yo también. Todas las actividades, obras o proyectos, cualquiera. Vea que la ley dice actividad, obra o proyecto, ¿verdad? Tiene por ley el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Ambientales. Como si el proyecto va a la municipalidad, el proyecto está obligado a cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales. Eso dice la resolución de la Setena. Si el proyecto va a la Setena, tiene que incorporar medidas ambientales ajustadas al proyecto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Era lo que comenté con anterioridad. Aunque nosotros sabemos que si el proyecto por la actividad a desarrollar es de bajo impacto ambiental, lo llevamos a las municipalidades. La municipalidad verifica las especificaciones técnicas y la normativa y ellos dan la última palabra. Si ellos consideran que el proyecto no se ampara a bajo impacto ambiental, nos lo dicen, digamos, de oficio, sacan una resolución y nosotros debemos tramitar entonces ante la Setena. Entonces,
Toda obra, actividad o proyecto sí tiene ley y es el Código de Buenas Prácticas Ambientales. Siempre hay que cumplir con el Código de Buenas Prácticas Ambientales. Nosotras es que a nivel del Departamento de Gestión Socioambiental incorporamos medidas ambientales como si fuésemos a la CETENA. Aunque vayamos a un proyecto ante la MUNI, que es un proyecto exento de CETENA, siempre incorporamos medidas porque nos parece un compromiso a nivel institucional tener medidas asociadas a las actividades para tener una gestión ambiental pues adecuada o mejor, digamos, en un proyecto. Yo quisiera ampliar un poquito con un ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a hacer una calle como Managua, Londres, que son 12 kilómetros, y a esa calle que es de lastre, solo le vamos a poner una carpeta asfáltica, la sumatoria de áreas antes y después es igual a 0. Si este trayecto no tiene ningún tipo de zona o área de protección, todavía ese es otro check donde estamos en bajo impacto ambiental. ¿Qué pasa si esa ruta entre Managua a Londres queremos asfaltarla, pero además nos encantaría aumentarle 1 metro de ancho? Ya se nos sale de un proyecto de bajo impacto ambiental. Ya tenemos que ir a la CETENA. Hay que verlo así. Hay que cumplir unos checks para hacer de bajo impacto ambiental. Y eso hay que estarlos revisando. Hay que ver cuáles son esos checks, los que les hemos estado explicando. Área, zona donde se ubican, etcétera. De acuerdo, muchas gracias, María Jesús. La siguiente pregunta dice, cuando la AOP se encuentra en zona de protección, es decir, fuera del espejo de agua sin intervención de la DA, se requiere solicitar a las áreas de conservación permiso de ubicación, considerando que la AOP no requiere la corta de árboles. Yo no sé a qué se refiere la persona AOP, área, no sé qué del proyecto. Tal vez la persona que encienda su micrófono para que pueda, porque yo sí vi la preguntita, pero no logré interpretar. Ok, invitamos a Luis entonces para que nos formule la aclaración directamente habilitando el micro. Bueno, no sé si es que tiene problemas con el micrófono y Dice si es así. le da. Sí, Ahí está. buenas, muchas gracias por la exposición y por brindarnos el tiempo. En referencia a lo que es AOP, es actividad obra o proyecto. La consulta va en este sentido. Cuando se hacen ejecuciones de puentes, ¿verdad? Hay puentes que sus bastiones quedan dentro del espejo de agua, entonces interviene lo que es la dirección de agua, ¿verdad? Para el permiso de obras en cauce. No obstante, hay bastiones o obras que se ejecutan para la ejecución de puentes o carreteras, ¿verdad? Que quedan fuera del espejo de agua, pero su ubicación está dentro de la zona de protección, llámese los 15, 10 metros que establece el artículo 33 y 34 de la ley forestal. Bajo este sentido y en referencia a que uno ejecuta la viabilidad ambiental, base TENA, le dan viabilidad ambiental, pero los bastiones del puente o de la actividad o proyecto quedan dentro de zona de protección, es necesario ir al área de conservación correspondiente a pedir un permiso de ubicación de las obras. Nosotros no sé, o sea, no hay nada en la ley que te obligue a gestionar un permiso para la ubicación en esa área. Lo que nosotros a nivel de protocolos se hace normalmente en el protocolo de biología, que es el protocolo que hace la evaluación de la parte de los biótopos y eso, ¿verdad? Entonces, hacen una consulta. Normalmente siempre va una consulta a la regional del SINAC, en donde obviamente se expone que se va a desarrollar este proyecto, que estos van a ser los impactos sobre, puede ser sobre el cauce o puede ser, como vos decís, en las áreas de protección y que si hay alguna objeción, si hay alguna reserva, humedal, porque es que nos pasa de todo. O sea, es que cada proyecto es
es específico, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer las consultas. Hay momentos, recientemente pasó en un proyecto que es el mejoramiento del puente sobre el río Westfalia. Ese proyecto se creía que estaba ubicado en el humedal, entonces nos genera, a pesar de que la obra es menor, siempre hay que hacer la consulta. Entonces, en este caso no es un permiso, sino que se le consulta. Y en este caso de Westfalia, se hizo la consulta específica si existe o no un humedal y que el proyecto lo va a afectar. Claramente uno tiene que mandar la ubicación en shapes, que son la manera en cómo SINAC ubica los proyectos, y ellos contestan si existe o no existe, pero no es un permiso. Permisos ambientales solo sería CETENA con viabilidad ambiental, avales ambientales municipales con las municipalidades o, ¿cómo se llama? Obra en cauce, ¿verdad? Que lo da la Dirección de Agua. Estos tres son como los vectores en materia actualmente al respecto de permisos, pero siempre hay que hacer consultas en el casos específicos como eso, la ubicación de un humedal, y si existe un humedal, no es una restricción a una ejecución de un proyecto, pero sí para medidas ambientales asociadas, o puede que sí haya una restricción en función del pronunciamiento de SINAC, no un permiso en sí, sino una comunicación. Y en el protocolo de biología se incorporan consultas a SINAC al respecto de vistos buenos o algún tema, sobre todo de vida silvestre o área silvestre protegida, que a nivel de desarrollador tengamos que tomar en cuenta o prever para el desarrollo del proyecto. Y yo quería ampliar un poquito y recordarles que la ley forestal lo único que dice es la prohibición de corta de árboles en la zona de protección. Entonces, en eso la ley queda muy al aire. No es clara y no, pues no es sencillo interpretar. Puedes interpretar que sí vas a ir al área de conservación. Pero para eso también existe la conveniencia nacional, en el caso de los proyectos públicos. Muy bien. Ana Carita nos dice, buenos días a todos. ¿Se toma como obra en cauce los trabajos sobre la zona de protección del río? ¿Qué sucede cuando en la zona de protección del río se requiere construir un aletón, por ejemplo, y dentro de la franja de protección del río se tiene una construcción que se debe demoler? Esto es una condición común en zonas muy urbanizadas. Según tengo entendido, se debe denunciar ante la municipalidad y el Tribunal Ambiental. Esto es así, dado que es posible que estas dos entidades tarden muchísimo en resolver. Creo que igual Chus y yo vamos a estar contestando una y la otra, nos vamos a ir complementando. La compañera tiene razón, donde ella dice que uno debe denunciar o qué sé yo, sí, no necesariamente un desarrollador que va a venir a hacer un proyecto posterior, sino en el momento en que se da la invasión. ¿Quién tenemos que hacer eso? Los costarricenses. O sea, los costarricenses tenemos la obligación de denunciar cuando hay una invasión al área de protección de cada cuerpo de agua. Lo que pasa es que no sucede. Voy a ponerles un ejemplo, María Jesús probablemente va a tomar, son tantos que probablemente va a complementar con otro. En la Ruta Nacional 121 que va de Escazú a Santa Ana, se estaba haciendo mejoramiento de los puentes. Y en la zona de Piedades, bueno, ustedes no sé si conocen, es bastante ya, toda la zona es urbana, pero la invasión a los cauces es increíble, como el ejemplo de la foto que les mostré aquí en este puente de Grecia. El cauce está completamente invadido. Hay, digamos, la gente hace estructuras de protección de sus propiedades que nadie en ese momento puede saber si las hizo un ingeniero, si las diseñó un ingeniero, simple y sencillamente el constructor que vino a hacer la casa, porque no se sabe ni hace cuántos años se hizo. O sea, pero los cauces están invadidos. Entonces, es una obligación denunciar. Ya en el momento en el que están, ¿de qué sirve, digamos, la denuncia? Yo no sé si el Estado costarricense va a venir a demoler. En una reunión que tuvimos en sitio con los personeros de la Dirección de Agua del MINAE, viendo los puentes de la 121, cuando nosotros llegamos y vimos, ¿verdad?, la invasión que había en uno de los puentes tan exagerada que casi que las propiedades hicieron un canal, ¿verdad? O sea, la invasión al cauce es evidente. Nosotros vamos a hacer un proyecto, nosotros vamos a sustituir una alcantarilla en ese punto, ¿verdad? Pero
la invasión ya estaba. Entonces yo les dije a los muchachos, ¿qué hacen ustedes al respecto? Porque al final y al cabo ellos lo están viendo en ese momento, que son los rectores en materia, no el CONAVI. El CONAVI no es rector en materia, el CONAVI desarrolla obra pública, mejora obra pública, conserva obra pública. Nosotros no somos rectores en ese campo, pero les hicimos las consultas a estos técnicos y ellos dijeron, es tan complicado, porque al final, como dijo la muchacha, los procesos son, los van a quitar, yo no sé, los van a ir a hacer quitar todos esos muros, yo no sé, va a haber una mejora o va a generar más contaminación a ese cauce, el eliminar todas esas estructuras y si no recogen esos escombros. O sea, yo creo que la bola se hace inmensa. ¿Cuándo hay que denunciar? En el momento que se está viendo que se está dando una invasión. Ese es el momento. ¿Cuándo? De aquí para adelante. Porque yo creo que ya para atrás, creo que a veces puede ser contraproducente. Mi criterio, ¿verdad? Por otro lado, creo que ella había hecho otra consulta de que si se van a hacer escolleras o si se van a hacer otros trabajos en las áreas de protección, si requieren un permiso de obra en cauce. Sí, cuando va a haber contacto con el agua, como lo dijo María Jesús. O sea, una pila intermedia de un puente que esté en contacto con el agua requiere una gestión de permiso de obra en cauce. Ahora la ley nos faculta a no gestionar un permiso en sí, solo si es obra nueva. O sea, si el puente no existe y va a llevar esa pila intermedia, sí, pero si ya el puente existe, yo lo que voy a hacer es un mejoramiento de esa pila o un reforzamiento, que es el término correcto, a esa pila, yo debo comunicarle a MINAE, ¿verdad? A la dirección de agua al respecto de esa actividad. Ya no necesito gestionar un permiso como antes, gracias a la ley. Y si yo voy a trabajar en cualquier parte donde tenga contacto con el agua, eso es el área de protección y es ampliada a 10 metros, a 15 y a 50 metros. Si yo voy a hacer actividades en el área de protección, pero no voy a tener contacto con el agua, no requiere de un permiso. María lo explicó desde mi perspectiva bastante bien. Lo que pasa es que nosotras somos las que trabajamos en esto, entonces es como nuestro día a día. Se tiene que levantar una serie de actividades que van a ser las que tienen contacto con el agua. Una metodología de trabajo de obra en cauce, lo llamamos nosotras, ¿verdad? Esa metodología va a incluir enlistadas todas las actividades y un pequeño bosquejo, un pequeño dibujito de qué actividad, si es una escollera, si es un zampeado, bueno, una obra de protección, o si son trabajos de reforzamiento de una pila, si va a haber que hacer diques o pequeños desvíos de agua. Toda esa información tiene que venir en esa metodología. Si yo voy a hacer un trabajo, por ejemplo, puente sobre el río Zixaola, que a pesar de que es un puente sumamente, ¿cómo se llama? O sea, un cauce amplio, los bastiones de ese puente no están en contacto con el agua. Para esa actividad yo no requiero gestionar un permiso, pero sí requiero gestionar permiso para todas las pilas intermedias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas sí van a tener contacto con el agua. Nada más hay que tenerlo claro. Si la actividad va a tener contacto con el agua, no el proyecto en sí, sino la actividad, ya sea una escollera, una obra de protección, un zampeado, un disipador, puede ser también, si el disipador no va a tener contacto con el agua, no requiero gestionar un permiso, pero si va a tener contacto con el agua, requiero gestionar el permiso. No sé, un reforzamiento de pilas intermedias también. No sé si le aclaré a la persona. Y María, no sé si tiene alguna observación adicional. No, esta vez no, uno muy. Ok, Luis Montero, a quien resolvimos una pregunta anteriormente, creo que nos replica la consulta diciéndonos, pero si el pronunciamiento del SINAC es negativo, este no limita la ejecución del proyecto. Nunca hemos recibido un pronunciamiento de SINAC negativo, para ser honesta. Nunca. Como les decía, cuando pasa una situación que amerita consultar al SINAC, se hace a la regional correspondiente y se dice qué obra, se dice qué proyecto se va a desarrollar y cuáles actividades son las que se van a desarrollar y cuáles son las medidas ambientales que tenemos asociados, o en efecto se les manda de hecho los avales ambientales municipales que ya tenemos, o se les manda la viabilidad ambiental, porque ellos no son rectores en materia ambiental. Ellos son rectores de área silvestre, entonces ellos están más enfocados en el resguardo del área silvestre. Entonces,
una negativa nunca, ellos abogan, o sea, normalmente, o sea, uno lo que consulta es el proyecto, como les decía, por ejemplo, en Westfalia, que se hizo una consulta directa, preguntando si efectivamente me olvidé la palabra, Meryl, bueno, en el trazado del puente, ¿verdad? Se les manda la ubicación, se les manda el trazado, se les mandan los planos de ubicación para que puedan verificar. Hay contacto con el humedal y ellos contestan que no, o sea, ellos tienen que verificar efectivamente en sus mapas y todos los temas, los sistemas de información que tienen y de ubicación para verificar si efectivamente puede haber una afectación. Si hay una afectación, ellos pueden decir también, ellos pueden tener un pronunciamiento, pero hasta el momento nosotros no hemos tenido una negatividad por parte de ninguna regional de SINAC para ningún proyecto, aunque aunque sea, es que ninguno, de momento ninguno. Uno de los proyectos que manejamos, que hay un proyecto que es el de 5 puentes en Karate, como decía María Jesús, no existen, lo que hay es carretera y el agua pasa, no sé si conocen, el agua pasa por la calle del Astre, digamos, y el CONAVI va a ejecutar proyectos. Esos son proyectos de bajo impacto, son puentes lanzables lo que se van a poner, pero el Departamento de Gestión Socioambiental del CONAVI, uno de los puentes pasa, el trazado de él está en un área silvestre protegida, entonces se toma la decisión de, por un tema ambiental, por la ley que nos aplica, tenemos que ir a la Setena, y efectivamente vamos a la Setena, aunque todos los puentes son de obra menor que no requerían ir, por esa condición fuimos. El SINAC no, o sea, además de lo que se consultó a nivel de biología, no hubo un pronunciamiento negativo. No tenemos ningún, o sea, no tenemos una experiencia con un pronunciamiento negativo de parte de SINAC de momento, porque tampoco hay, ante ellos se tramita, es como más de consulta y ver cuando se tiene que hacer, ver qué se responde, digamos, qué objeción tiene, y en ese momento ninguna. Ok, creo que esta es una pregunta que nos formula Yanori Arroyo. ¿El permiso para corte de árboles en derecho de vía sería el mismo que sería en caso de corta de árbol en cauce? Si quieres, yo le contesto. No. En vía, en una ruta, como lo conversamos anteriormente, mientras que no haya un parque nacional, como nos pasa en Braulio Carrillo, que es todo un tema. Es un proceso más ágil, donde requerimos la ayuda de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras con el ingeniero forestal para que haga su levantamiento, su inventario de árboles, y eso va al área de conservación que corresponde, y realmente es algo muy, muy rápido. Cuando es en un cauce, y puede ser un puente, pero que no esté dentro del área de protección, pero cuando esa tala está dentro del área de protección, es cuando ya necesitamos, aparte de lo anterior, buscar la conveniencia nacional. Bien, Edmond Acuña indica, si una obra de muy bajo impacto potencial, por ejemplo, el mantenimiento de una vía de lastre o el mejoramiento a estructura de pavimento sin variar el área previamente impactada, se encuentra en zona marítimo-terrestre, aplica lo señalado en la normativa de ambiente que lo clasifica como zona frágil y que obliga el instrumento ambiental que debe realizarse. No recuerdo si era precisamente esta u otra. O aplica la resolución de las obras de bajo impacto ambiental y solo requeriría AAM. El micrófono, Marce. Perdón, Chus, ¿quieres vos contestarle o yo? Dele usted. Ya yo hablé antes, el ejemplo El de ejemplo de María. Brasilito. Sí, justamente acá en esta exposición pusimos eso. El puente sobre el río Zapote, creo que se llama, en esta ubicación en Brasilito, justamente es eso, es una obra de bajo impacto. Y María Jesús expuso, es complicado que se interprete cuando nosotras somos las que conocemos, entonces es como difícil. Pero vamos a ver, este es un puentecito ahí en la fotito, yo no sé, Chu, si te puedes devolver, en la fotito se ve que es un puente Bailey pequeño, o sea, de un solo carril, y lo que genera es un tema de tránsito muy, cuando es la época, bueno, de turismo grande, como se diga, eso es, ¿cómo es presa para allá y presa para allá?
¿verdad? Entonces es sumamente complicado. Resulta que, vamos a ver, voy a hablarlo así, del sentido donde viene la vagoneta hacia, digamos que hacia, ¿qué? Flamingo, creo que es, bueno, hacia allá, ¿verdad? Hacia, no sé bien si es el este o qué, pero bueno, hacia donde va la vagoneta, después de pasar el puente, escasos 20 metros, ahí, a la izquierda, hacia la izquierda, que es a donde está el mar, como a 400 metros o 300 metros tal vez, hay una plaza, hay aceras, hay árboles, hay casas, todo está invadido. El área marítima terrestre de esa zona está invadida. Pero cuando el CONAVI viene a exponer que vamos a desarrollar un proyecto, que es un proyecto de bajo impacto, que esas son las implicaciones, que esos son los términos, perdón, que esas son las especificaciones técnicas, claramente bajo la actividad que se va a desarrollar es bajo impacto ambiental. Sin embargo, la municipalidad contesta que no, que tenemos que hacer el trámite ante la SETENA porque estamos ubicadas en área marítimo terrestre. Entonces María Jesús pregunta, ¿y toda la afectación que hay? De hecho, en la foto se ve, todas estas casas de la foto de la margen superior e inferior derecha, o sea, es esa área de la vagoneta hacia la izquierda, digamos, todas esas casas están metidas. Entonces, ahí la municipalidad no tuvo ningún inconveniente en que se invadiera, pero el CONAVI va a venir a hacer un mejoramiento y entonces ahí sí hay un inconveniente porque estamos en área marítimo terrestre. Bienvenidos a Costa Rica. Esa es la única explicación que yo tengo. Pero entonces la respuesta es correcta. Si usted tiene que tramitar, aunque el proyecto sea de bajo impacto ambiental potencial, y usted lo evalúa y usted está viendo que efectivamente lo es, pero está en una zona marítimo terrestre, toca hacer el instrumento ante la SETENA. No hay otra opción porque es un tema de ley. Aunque bienvenida a Costa Rica. Bueno, increíble. Ajá, exacto. Ajá, exacto. El líder Esteban Rojas nos dice, cualquier tipo de obras de protección en cauce, por ejemplo, de protección de márgenes y bastiones de un puente en las cuales se requiere maquinaria especial que utilizan el cauce para movilizarse, ¿qué tipo de aval se requiere? Por ejemplo, también las obras de diques que no obedezcan a un decreto de emergencia. Al compañero es lo mismo. Si la actividad no es una obra de emergencia, es una actividad, obra, proyecto, ¿verdad? La ley dice actividad, obra o proyecto. Hay que evaluar qué tipo de actividad se va a hacer y definitivamente es obligación sacar el permiso de obra en cauce. ¿Por qué? Porque la actividad que va a desarrollar va a ser específicamente en el cauce. Y respecto a esa actividad, si es menor, se puede tramitar con un aval ambiental municipal ante la municipalidad de la zona donde esté el proyecto. También es importante que sepan, hay proyectos que calzan hasta en 3 municipalidades, digamos. Entonces, hasta eso pasa. Hay que tramitar ante las 3 municipalidades. Entonces, también, porque, digamos, no sé, obviamente, ¿verdad? Costa Rica está dividida territorialmente, ¿verdad? Política y territorialmente por los cauces. Entonces, voy a inventar, este cauce le pertenece a Santa Ana y este otro cauce le pertenece a Escazú. ¿A cuál municipalidad voy? ¿A dónde voy a hacer los trabajos? Si estoy en todo el proyecto, es todo el proyecto. Tengo que ir a las 2 municipalidades porque este trabajo lo voy a hacer en Santa Ana y este otro lo voy a hacer en Escazú, por así decirlo. Entonces, ahí también medio se complica un poco porque ¿qué pasa si recibís un no de una y un sí de la otra? Un sí es un sí y un no es un no para todo el proyecto igual. Se complica, pero digamos que la actividad yo la tramitaría con un aval ambiental por el tipo de actividad y siempre se tramita obra en cauce de fijo porque va a haber contacto con el agua y voy a incorporar maquinaria. Y el tema, lo importante con un permiso de obra en cauce no es tanto el impacto ambiental, porque para eso está SETENA. Recuerden que SETENA y municipalidades evalúan impacto ambiental. La Dirección de Agua no evalúa impacto ambiental. Ellos requieren la evaluación de impacto ambiental y el resultado, o sea, la viabilidad ambiental o el aval ambiental como parte de los requisitos. Ellos necesitan sobre todo conocer qué afectación va a haber al cauce por contaminación, por tema de escombros. ¿Por qué? Porque en Costa Rica puede que aguas abajo una persona tenga una concesión de agua, o haya piscinas, o haya alguien que tenga para riego.
¿qué pasa con ese cauce si yo te estoy metiendo maquinaria entrando y sacando? Va a haber un proceso de sedimentación y de erosión que va a contaminar esa agua, y entonces aguas abajo, las personas que tienen concesiones se van a ver afectados. Entonces, ¿por qué se necesita ubicar el proyecto? ¿Por qué se necesita mandar qué actividad vamos a hacer? Porque ellos entonces dan parte a esos involucrados aguas abajo que tienen concesiones de agua, que tienen pozos, que tienen alguna, que se puedan ver afectados con esa contaminación de ese proyecto. ¿Por qué se tiene que dar el plazo? Porque durante ese plazo se les comunica también que el proyecto se va a iniciar en este momento y se va a terminar en este otro momento, y que durante ese plazo pueden haber ese tipo de inconvenientes, digamos, y eso es a nivel social. Otra vez, no es ambiental, sino que, bueno, sí, claramente, ¿verdad? Sí hay una afectación al cauce que se va a regenerar naturalmente en su momento, pero sí a la parte del uso de esa agua, por ejemplo, para riego, o el uso de esa agua para algo importante. Entonces la gente tiene que eliminar, o sea, no eliminar la concesión se mantiene. Lo que tiene que hacer es, como por decir, cerrar la llave para usar el agua de donde tengan que usarla, para no generar ese inconveniente, digamos. Luis Montero también nos pregunta, en referencia a la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Construcción, ¿esta permite la intervención dentro de zonas de protección, es decir, nacientes, considerando que la obra es nueva, ejecución de un tramo de carretera nacional? No, no se puede. No se puede. Bueno, finalmente me piden que haga lectura también de algunos comentarios que se dieron a lo largo de la conferencia dentro del chat, de tal manera de que si ustedes como expositoras quieren agregar algo a los comentarios, pues sería muy enriquecedor. Por ejemplo, vamos a ver, déjenme ubicar algunos. Marcos Reyes nos dijo, creo que la evaluación ambiental va a estar en casi todos los proyectos en gestión ambiental en carreteras o ríos y otros. Sí, así es. La evaluación ambiental está en toda actividad, obra, proyecto. Nadie está exento. Es correcto. Carol Beatriz Fonseca nos dijo, en la ruta 160 Playa Naranjo Paquera, se colocaron 4 pasos de fauna superiores y 8 pasos de fauna inferiores. Qué bien. Nosotros a veces, digamos, ese proyecto fue un proyecto que vio el MOP. Entonces hay algunos proyectos que, digamos, se nos salen de las manos, o ellos, a veces les ayudamos en alguna cosa, así como ellos nos ayudan a nosotros, pero a veces son proyectos que no llevamos seguimiento por eso, porque lo está viendo la parte ambiental del MOP. Ok, creo que esos son todos. Nada más déjenme revisar una última vez. En general también hay muchas felicitaciones para las expositoras que luego les haremos llegar a ustedes, por supuesto. Ay, qué pena. Muchas gracias. Sería Gracias. básicamente eso. Y bueno, creo que con esta participación ya terminaríamos esta exposición. Agradecemos a las ingenieras Marcela Sudasasi Vargas y María Prieto Rodríguez por la explicación y el tiempo que nos han dedicado en esta mañana. Y al finalizar esta actividad formativa, agradecemos la atención brindada a todos ustedes y les invitamos a las futuras capacitaciones sobre temas relacionados con la infraestructura vial, los cuales estaremos divulgando a través de las redes sociales de la NAME. Sin más, les deseamos a todos un muy buen día. Gracias. Yo quería aportar nada más que para nosotras, para María y para mí, esto es nuestro día a día. Para nosotras es bastante, creo que bastante fácil todo esto, y lo manejamos, pero a todas las personas que nos pudieron seguir, que nos pudieron ver en esta charlita, quedamos anuentes, tanto María como yo, de nuestros correos para cualquier duda o consulta, porque sí entendemos que para nosotras esto es fácil, pero creo que para las otras personas no se conoce tan ampliamente. Entonces, de verdad, nosotras las dos quedamos completamente anuentes a facilitarles cualquier información normativa, maneras, formas, de todo. Lo que necesiten, lo que quieran, con muchísimo gusto. Dame esa información pública, pero no es tan fácil verla escrita que explicada. Entonces también, porque esto fue como una charla así flash,
y esto es un poquito más amplio, entonces de verdad quedamos anuentes a que cualquiera nos escriba, nos llame, nuestros teléfonos siempre están abiertos, hasta en vacaciones, digo yo, ¿verdad? Porque pasan tortas y hay que atender, entonces, para que de verdad también eso se tome en cuenta, para nosotros es importante que de verdad la gente aprenda un poquito y todos hagamos gestión ambiental al final.